palabra. Quiero aclarar por qué antes he puesto una cuestión de orden. Era porque yo había hecho una enmienda a la totalidad. Y hay que hacer turnos a favor y en contra de la enmienda a la totalidad. No iba a decir más que eso. No quiero que os siente mal, pero en cualquier asamblea se hace así, en cualquier reunión. La cuestión de orden, estrictamente de orden. Si no, el moderador te cortará por aprovechar fraudulentamente la cuestión de orden, interrumpe el debate y se escucha al tío de la cuestión de orden que hace referencia al orden del debate. Después se estima o no. Esto para que todos lo sepamos, incluidos los moderadores. Segunda, y cuando, justamente por no haber podido hacer la cuestión de orden, detrás de mí han intervenido varios compañeros. Algunos en defensa del decálogo, que yo decía que no servía para nada y que había que borrarlo, y otros diciendo, haciendo propuestas concretas que responden a las necesidades de las masas, que era la línea que yo proponía, por lo menos, y creo que se entendía. De tal manera que como la cuestión de orden no había podido hacerla, cuando ha venido una compañera, creo que de una comisión, a defender el decálogo, cuando ha acabado, el moderador ha dicho, pues votemos. Pero ¿cómo vamos a votar? ¿Sí o no al decálogo si hay una propuesta de acabar con el decálogo? Íntegramente. Eso es lo que quiere decir, y esto es lo que digo. Os guste o no, una asamblea democrática ha de pasar por una norma, y esta es esencial. Esta es esencial. No se puede estar discutiendo sobre algo. Yo añadiría una coma, yo quitaría un punto sobre algo que se ha censurado en su totalidad. Y creo, y la mayoría de las intervenciones van en el sentido de hacer propuestas concretas, que esa es la línea de la mayoría, lo que estima la mayoría, y que entonces no hoy, me parece a mí que es muy tarde, pero que tiene que estar como punto esencial acabar con un decálogo de mierda, y perdonadme que lo diga así, pero es de mierda, que no sirve para nada, que no molesta a nadie y que no arrastra a nadie. Si la asamblea se muere no es porque discutamos, la asamblea se muere es porque no proponemos nada, porque no se moviliza a nadie con ese decálogo, porque incluso los que estamos aquí no hemos venido por el decálogo, sino simplemente porque estamos hasta las narices y queremos que cambien las cosas. Y a esta exposición procedimental exclusivamente añadir algo. Sigo sin entender tantas medidas de control a la banca y por qué no se toma en serio la nacionalización sin indemnización de la banca y ponerla bajo control público. Es la única manera de acabar con el poder de la banca. Salvo que se piense que hay que tocar a todos menos a los banqueros. Gracias. Bueno, simplemente aclarar que yo no he pedido que se vote el decálogo, sino si se quería votar o no. He hecho esa pregunta que al final no se ha votado, pero bueno. Siguiente. Hola, buenas. Yo quería hacer una propuesta bastante cortita y muy simple, que es que viviendo las cosas que he vivido aquí estos días, yo pido una sola y muy importante cosa a todos los niveles, que es transparencia. Transparencia en multitud, transparencia en la acampada, transparencia en la organización, transparencia a nivel individual, porque a falta de criterio hace falta transparencia. Aquí no todos estamos bien educados, no todos estamos bien culturizados, dado que la educación, para mi modo de ver, en mi humilde opinión, es pésima. Y en todos los niveles, la verdad que necesitamos transparencia. Yo aquí estoy viendo unas cosas que, a pesar de que me hacen abrirme de corazón, también estoy viendo otras que me parecen turbias. Y yo animo a toda la gente a que señale con el dedo todas aquellas situaciones que que le parezcan turbias. Porque es que si no, no podemos detectar dónde se producen las contradicciones, dónde está la gente que quiere manipular, que quiere dañar esto. Y necesitamos denunciar, señalar con el dedo colectivamente todo aquello que a nuestro criterio sea turbio, porque la transparencia nos lleva a la verdad, ¿no?
Gracias. Bueno, hola a todos y a todas. A ver, bueno, estos días, los días que he venido a la asamblea y que voy leyendo cosas a través de internet, me da la sensación que no todo el mundo, pero mucha gente, las propuestas que estamos haciendo englobarían un máximo, siguiendo con lo que estaban comentando, un máximo que si fuera mínimo, pues bueno, creo que ganaríamos precisión, fuerza y efectividad. Entonces, bueno, para mí es un poco, utilizando una metáfora, como una fruta, aunque esté muy usada, una fruta que está podrida, ¿vale? Entonces, uno está viendo el color de la fruta y habla sobre el color de la fruta, que es amarillento. Otro está oliendo la fruta y habla de la peste de la fruta. Otro, no sé, prueba la fruta y habla sobre el asco de sabor que tiene la fruta. Y al fin y al cabo creo que hay dos cosas que están infectando la fruta y que de alguna u otra medida todos podemos verla. No sé, no, todos no, perdón. Creo que muchas personas podemos estar de acuerdo o no. Entonces creo que esas bacterias son dos. Y creo que bueno, sería una manera de mejorar, la única manera que veo de mejorar las propuestas de Sol sería, uno, el fin del capitalismo, claramente, o sea, que arriba pusiera fin del capitalismo y que eso englobara, pues bueno, pues lo que cada uno propusiera, ¿no? Por ejemplo, lo de Sol, quiero decir, eso. Y luego, por otra parte, pues fin del patriarcado imperante, en el sentido que, bueno, que a mí no me molesta que hayan sociedades patriarcales. Lo que me molesta es que ese patriarcado esté extendido al mundo entero. Y ya está. Y bueno, y otra cosa que quería decir es que me parece que no debemos desesperarnos, que quiero darnos enhorabuena a todos por esto que estamos haciendo y creo que es muy importante eso, no desesperarse, porque creo que esto requiere tiempo, como ya han dicho algunos compañeros y compañeras, y que lo estamos haciendo bastante bien para el poco tiempo que llevamos. Gracias. 10 turnos pedidos. Si os parece bien, podríamos cerrar el turno de palabras, que la gente que pensarlo y a ver si somos capaces de concretar ya algo. El sábado, si no lo consiguiésemos, pues continuaríamos. Pero bueno, ¿os parece bien que hagamos esto? Bueno, pues hacemos así, cerramos el turno de palabra y la gente que vaya exponiendo. Hola. Mireu, jo crec que la potència d'aquest moviment bàsicament es resumeix en la consigna que ens va aglutinar el 15 de maig. No som mercancia en mans de polítics ni de banquers. Això és el que ha fet fort el moviment i el que ha permès que tinguera la influència que ha tingut i aglutinar la gent que ha aglutinat. Llavors, al llarg d'aquest debat tan espès, avui... Perdoneu, pareu un moment. Un segon, per votació. Deixem passar aquest home que tan poca paciència té, el deixem passar. El deixem passar per a que es calle i accepte el torn, el deixem passar. Per veure què té a dir-nos, el deixem passar. Sí? Que passe? Sí? Vinga. Bueno, parece que está... No quiere hablar, quería pasar por aquí, por el medio de la plaza. Señor, por favor, pase. Pase, pase.
pasen. Bueno, por favor, sentaros una vez, por favor, ya que ha pasado el hombre. Anem a tractar de seguir com si res. Per favor, torneu cadascun al vostre lloc. Té el torn, té la paraula aquest home que tenc a la meva dreta. Vale, gràcies. A veure, per si no ho tenien complicat, encara una mica de xou. Bé, com vos deia, al llarg del debat d'avui i d'altres debats que he pogut escoltar tant en aquesta assemblea com en altres assemblees, em sembla que n'hi ha dos grans línies d'opinió, que s'expressen de manera implícita en diverses posicions sobre els continguts, sobre si mínims, sobre si màxims o sobre quin tipus de mínims i de màxims. Per una banda, jo crec que hi ha una posició que voldria quedar només en la primera part de la consigna que he dit al principi. Es voldria quedar només en que no són mercancia en mans dels polítics. I voldria solucionar les coses a partir només de mesures de tipus polític, com pot ser la reforma de la llei electoral. I després hi ha una altra posició que, juntament amb l'anterior, voldria també incloure, i pensa que és necessari, incloure mesures de tipus social i econòmic. Aquest és el gran debat que n'hi ha, que s'ha produït ací i que s'ha produït també en altres ciutats. Llavors, això és el que fonamentalment, més que entrar en detalls concrets, han d'aclarir les assemblees. Què és el que volen? Si limitar-se només a la part política o abordar també, juntament amb aquesta, la part social. La meva opinió és que se tenen que abordar les dues al mateix temps, perquè, com he dit al principi, la potència del moviment justament està així. O sigui, no pensem que serem més potents per limitar-nos, al contrari, perdrem força, perquè el que va arrastrar a tota la gent el dia 15M i el que ha arrastrat a la gent a les assemblees ha estat que, juntament amb les reivindicacions contra la corrupció política, hi ha clares reivindicacions també contra la banca i contra els poders econòmics. I això, torno a repetir, és el que fa fort al moviment en aquest animador que està darrere, que per lo vist sembla que està molt d'acord també. Bueno, vull dir, ese per a mi és el centre del debat. I és el que tenim que tenir. Convendria aclarir-se en això abans de despistar-se en si tal reivindicació concreta o tal altra. Com volem enfocar el moviment? Crec que el moviment té que tenir, com he dit, eixes dos vessants i que això és el que pot permetre al moviment passar a l'acció. I el moviment no ha de confiar només en una reforma de la llei electoral o en canvis des de les institucions per a aconseguir els seus objectius i per a canviar les coses. Ha de confiar sobretot en les seues forces i en la mobilització, que és el que el fa fort i que és el que pot permetre que tot canvie realment. Bueno, per acabar, respecte de reivindicacions concretes, jo, havent vist la taula de reivindicacions o el que és el Consell de Mínim de Barcelona, em sembla fabulós. Vull dir, crec que té tant una part general, com abans es posava una companya que era necessari, com el perfilar aquesta part general en punts molt concrets i molt clars. Vull dir que jo apostaria per el Consell de Barcelona de manera claríssima. I finalment, pense que decidir sobre res d'això avui, tal com ha anat el debat i tal com ha anat l'assemblea i tal com està de nombrosa l'assemblea, seria una cosa una mica absurda. El que es té que fer, com ja s'ha assenyalat, és continuar en el debat. Seria molt positiu que aquest debat arribara també als barris i una volta el debat s'haguera produït en els barris, finalment acabar-lo així en una assemblea ben convocada, el més massiva possible y en un orden del día riguroso y en una metodología de debate rigurosa. O si no, hay la opción de que vengáis allí y lo trabajemos conjuntamente porque todavía estamos con el borrador. Esta es nuestra propuesta. ¿Parece bien?